El Teatro Municipal 3 de Febrero se llenará de historias hilarantes, de anécdotas, esas que no nos cansaríamos de escuchar una y otra vez, porque además lo hace ella, que es una especialista en narrar historias. Ana María Bobo está aquí con nosotros. Llega Humor Bobo al Teatro Municipal 3 de Febrero y además nos va a contar sobre un taller que va a estar brindando también aquí en la ciudad de Paraná. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana María? Muchas gracias. Actriz, escritora, docente, narradora oral. ¿Qué más? Sí, bueno, esa enumeración siempre me intimida, aunque me he desplegado mi oficio de contar historias, que es un oficio difícil de profesionalizar, porque no es tan sencillo vivir de eso, ¿no? Pero afortunadamente he podido, gracias a la generosidad y a la curiosidad del público, poder ejercer la docencia en relación a la narración oral, actuar en el escenario, escribir acerca de eso, publicar una novela, todo apelando a esa madre de todas las musas, que es la memoria, una musa que todo el mundo tiene y a la que tenemos que recurrir más seguido para crear, recrear nuestras historias, para respetar la historia colectiva. Y esa fiesta de un reencuentro con el placer perdido de que nos cuenten cuentos se va a celebrar esta noche en el 3 de febrero gracias a este grupo maravilloso de narradoras y narradores de Paraná y Santa Fe, que han sido pioneros en cultivar este arte desde hace muchísimo tiempo. Sí, es verdad. Es un arte muy particular, muy especial, que te consulto si hay que ya tener un talento para poder narrar historias o es algo que se puede aprender, porque además vas a estar brindando un taller de narración oral. Sí, ¿Hay algo de lo natural, de lo propio de la persona? A veces podríamos pensar que una persona muy histriónica, muy seductora, tiene garantizada la atención de los espectadores y que alguien muy tímido, por ejemplo, muy retraído, tendría muchísimas más dificultades. Pero esas situaciones se pueden revertir en función de lo siguiente, que vos te des cuenta qué es lo que al público le interesa. Si sos muy seductora, muy seductor, podés engolosinarte con ese histrionismo y creer que por el solo hecho de estar hablando y contando, eso en sí mismo entretiene. Pero para hacer una buena narración, sí hay que conquistar la atención de los demás, pensando muy bien qué cosa no debieras contar, distinguir lo que no debe ser contado para que la gente siga prestando atención. Y no es una sanción a que tal cosa no se dice, sino a permitir que el público diga, le está pasando tal cosa. Porque si el narrador lo dice todo, el espectador casi que no tiene nada para seguir trabajando desde sí, con su atención, con sus reflexiones. ¿No? Y es humor bobo este espectáculo. Es humor bobo, a Por mí lo tanto, me encanta oír desde lejos, digo desde lejos porque yo estoy muy concentrada en la historia, las carcajadas de la gente con ese desafío enorme de que quien está en un aprieto y genera humor no se puede reír de lo que le está sucediendo, ¿no? Se tiene que reír el público. El comediante está en apuros en una situación y por eso despierta la comicidad. Mi papá, que fue uno de los primeros maestros de narración oral, siempre me decía, no te rías nunca en la parte más cómica, o sea, deja que los otros se diviertan. Exacto, y vos mantenete en el aprieto que está viviendo tu propio personaje. Porque generalmente las situaciones que generan risas o gracia no son las más simpáticas para el que la vivió, ¿no? Exactamente, porque eso con el paso del tiempo pasa a ser muy gracioso. Claro, pero vos en aquel momento, mal. La vida, como decía Chaplin, en primer plano es una tragedia, en visión panorámica es una comedia. Entonces, aunque yo ahora lo cuente a distancia, si yo me pusiera a reír o a estimular desde el escenario las carcajadas del público, siento que estoy haciendo una pausa innecesaria, que pierdo ritmo, que entro en una complacencia que no le conviene al espectáculo, ¿no? Exacto. ¿Y todas las historias que contás sobre el escenario fueron vividas? Muchas sí, pero viste que como narradoras y narradores que somos, siempre de un granito de arroz hay que hacer una paella. Así que hay que condimentar. Algunas incluso al revés, hay que atenuarlas porque un exceso de detalles no le convendría. Pero en general todo lo que voy a contar hoy, salvo un cuento de Isidoro Blainstein, nuestro maravilloso autor argentino, las demás piezas de relatos son de mi autoría. ¿Y es un espectáculo que lo está llevando por el país? Bueno, me están reclamando de varios lugares, pero hay
pocos grupos que tienen la capacidad de producir esta visita, de encargarse de la convocatoria, de organizarla, de buscar los espacios, los auspiciantes. Todo eso lo han hecho Silvia Sherlo y Graciela Peretti y Víctor Villarraza y Graciela Pietranera desde aquí. Entonces yo estoy muy agradecida porque han sido tan profesionales como un productor que vive de eso, y ellos a pulmón. El taller, que va a ser sábado y domingo, sí. Está enfocado más bien en cómo son los inicios de esas historias que narramos y el final. Y el final, ¿no? Porque se dice, ¿no?, que en las primeras frases un cuento se juega la vida y en las últimas la resurrección. Sin llevarlo a un lugar tan dramático, te diría que hay que despertar desde el comienzo la atención y cuando llegás al final darle un cierre. Viste que a veces cuando vos lees un cuento puede que pases a la otra página y te des cuenta que el cuento se terminó, porque ese final literario no tenía un remate muy claro, fue construido de esa manera. En la oralidad, en cambio, tenemos el desafío de que necesitamos que el público repare en que esa historia llegó a un final. Desde el silencio, desde la intención, desde la frase última. Entonces, ese efecto de cierre tiene que quedar claro. Y vamos a trabajar en eso con narradores de aquí, con una diversidad enorme de cuentos que propuse para ensayar eso. ¿Dónde empieza el cuento? ¿Cómo lo termino? Y el encuentro con el público que va a ser esta noche en el Teatro Municipal. Muy feliz. ¿Conoces el Teatro 3 de Febrero? Sí, ya estuve 2 veces antes y ahora le agradezco mucho a su nueva directora, a Panchi, porque vamos a estar ahí. Es un lujo para mí. Es hermoso, ¿no? Es lindo nuestro Teatro 3 de Febrero. Vimos videos también de Mauricio Dayub, actor paranaense que queremos muchísimo, que recomendó a los paranaenses estar hoy en el teatro. Es generoso, sí. Talento, y muy poca gente reúne esos dones de ser muy talentoso y muy generoso, y él lo es, y también estoy muy agradecida. Y porque los paranaenses somos de confiar también a la palabra de otro paranaense, sabemos que lo que va a suceder hoy en el teatro no tiene desperdicio, hay que ir a disfrutarlo y a reír. Gracias. A reír, ¿no? Ay, sí, a reír. Un poco de terapia de la risa. Terapia de la risa, yo hablo de terapia de vidas pasadas, las vidas pasadas de nuestra propia vida, ¿no? Qué torpezas cometimos a los 20, a los 30, o qué aciertos que ahora nos resultaría difícil repetir, porque el pasado también puede ser, como el futuro, impredecible. Recordás algo y decís, no lo puedo creer, me pasó tal cosa y yo actué así. Vidas pasadas de nuestra propia vida. Ana María Bobo, entonces, hoy en el Teatro Municipal 3 de Febrero, antes aquí con nosotros en Ahora Litoral. Un placer, muchas gracias por visitarnos. A vos, te esperamos. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y ya venimos.